Y con esto damos la bienvenida a una gran amiga, quien es una mujer que se ha formado no solamente en las lides políticas, sino también en el experticio de lo que es la seguridad de Estado y ciudadana en sentido general. Ella es subsecretaria de la Comisión de Defensa del Partido de la Liberación Dominicana y está con nosotros nuestra buena amiga Gineuri Díaz. Gineuri, bienvenida al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias, Khalil. Estos amigos, estoy entre amigos aquí. Así es. En el Gobierno de la Tarde. Bueno, mira, estamos viendo que la seguridad es uno de los temas principales que nos acontece a todos los ciudadanos porque nos impacta en todos lados. Hoy me decía la chica que trabaja con nosotros en el área de redes que no usa el metro por la burundanga y que sin embargo es uno de los temas que no sale mucho a colación. ¿Qué está sucediendo ahora mismo de acuerdo a los levantamientos que tú has podido hacer en materia de seguridad de aquellos aspectos que no se ven tanto como un asesinato o temas más estridentes de redes? Qué bueno que iniciamos con este tema tan importante, Julia, como estos casos, como bien tú señalas, que no pueden ser tomados en cuenta cuando... El microdelito. Exacto, cuando se toma en cuenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la métrica que se toma en cuenta, incluso a nivel mundial, no solo en República Dominicana, para determinar lo que es la inseguridad ciudadana. Y en esto quiero que la gente, pues, como decía fuera del aire antes de iniciar, no se predisponga de que como estamos hablando de que yo pertenezco a una comisión técnica de un partido político, en este momento quiero quitarme el traje y hablar como especialista en el tema. Y es el hecho de que cuando se toma los niveles de inseguridad, se toman los homicidios. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, en la rendición de cuentas pasada, por ejemplo, del presidente de la República hablaba que en el 2024 la tasa de homicidios se redujo. Y la gente entonces dice, pero ¿cómo redujo? Si nosotros vemos que en las calles hay tantos robos, hurtos y también se ven tantos casos de violencia. Y es el hecho de que cuando suceden incidentes que no son homicidios, no, aunque los que son denunciados se toman en cuenta para tomar en cuenta, por ejemplo, los niveles de robo, hurto, no son tomados en cuenta para los niveles de inseguridad. ¿Por qué? Porque la tasa que se toma para determinar los niveles de inseguridad es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Porque, por ejemplo, esa joven puede ser que fuera víctima de un hurto, por ejemplo, o de que, como bien tú dices, de que le pusieran burundanga y ella haya tenido una situación y ella simplemente no lo denunciara. Entonces, un homicidio, a menos que sea algo ya que la gente lo haya encubierto y no hay forma de no determinarlo. Por eso se toma en cuenta siempre la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero esto no quiere decir que en lo que se refiere a hurtos, robos, atracos, sigan aumentando. Lo que pasa es que en muchos casos no son denunciados y por eso no se pueden tomar en cuenta. Entonces, no quiere decir que en la República Dominicana los niveles de inseguridad no estén altos. Pues, como dije, se toma en cuenta la métrica, por ejemplo, de la Policía Nacional en cuanto a las denuncias, de la Procuraduría, pero esos levantamientos se hacen en base a las denuncias que hacen las personas. Si una persona no denuncia un caso, no es tomado en cuenta. Ahora, es imposible no tomar en cuenta un homicidio. Y en ese sentido, igual, la tasa de homicidios sí redujo del 2023 al 2024, pero aún sigue siendo mayor que en el año 2020 y que en el año 2019. Nosotros en junio del año 2024 tuvimos un año fatídico, un periodo, un pico alto en lo que es los homicidios. Ustedes no sé si recuerdan, por ejemplo, en Barahona se dio un caso de una mujer que apareció muerta en el pavimento y aún eso es un caso sin resolver. ¿Quién lo hizo? Y así también a varios homicidios durante el mes de junio fue el pico más alto. Sin embargo, los siguientes meses, según establece la Policía Nacional y la Procuraduría, la tasa de homicidios se redujo. Debo decir así porque estoy hablando de que no venimos aquí a hablar de percepción, estamos hablando con datos. Y eso es la situación actualmente que se vive en la República Dominicana. Gineuri, querida hermana y amiga, buenas tardes y bienvenida a este espacio, el Gobierno de la Tarde. ¿Crees que falta una campaña agresiva de orientación, de un protocolo que el ciudadano pueda estar orientado con esos modus operandi? Y lo digo porque tú lo explicas, hay una serie de situaciones que se van dando en el tema de la seguridad y el ciudadano al final se ve protegido y se siente inseguro, pero no vemos una campaña agresiva de comunicación. Mínimo, como decimos, debe estar publicando la institución que tiene que ver con esto
permanentemente, porque ya todo el mundo está conectado. Entonces, por eso te reitero la pregunta, ¿crees que falta una campaña agresiva de orientación en ese sentido? Necesariamente. De hecho, yo lo decía en un medio de comunicación que participé hace unos días, porque me preguntaban sobre el tema de las bocinas y la ministra de Interior y Policía. Sí. Y yo en ese sentido quise hacer quizás como una forma de explicar lo que probablemente la ministra quiere hacer con buena intención, pero no es el qué, es cómo. Es el hecho de que la violencia, o mejor dicho, el término seguridad ciudadana como tal, es la convivencia de los ciudadanos entre sí, el evitando los actos violentos entre los mismos. Entonces, partiendo del hecho de que se supone, ¿verdad? Porque vamos a decir se supone, no está comprobado, una persona o un grupo cuando están escuchando música a alto volumen, que es el tema de las bocinas, produce que las personas al mismo tiempo estén consumiendo bebidas alcohólicas y por tanto se dan altercados entre las personas. Y para evitar esos altercados en las calles es que entiendo que la ministra ha partido del hecho de poder tener ese operativo recogiendo las bocinas. Pero hay una realidad, es como que tú me digas a mí que para tú reducir los feminicidios, tú vas a evitar que la gente esté en pareja. O vas a evitar que la gente, como cuando esté en pareja, no se separe para que hayan los feminicidios. O sea, no se puede hacer de esta manera. Y es por esto que digo que debe haber una conciencia en ese sentido de prevención. La violencia es prevención. Así como es. tal, una campaña publicitaria agresiva, donde la gente entienda que cuando se vean un altercado, prefiera disminuir, o sea, prefiera detenerse. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan estos anuncios, siempre yo lo pongo de ejemplo, que hacía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que nosotros lo veíamos mucho de eso estamos hablando de los años 2005, por ejemplo, que veíamos esos anuncios que ellos hacían. Campaña de valores. De valores, donde la gente entienda, mire, si usted tiene un altercado, usted... pero piensa en su familia. Incluso tener esta campaña agresiva en los medios de comunicación, pero sobre todo enfocarse en lo que es la prevención de la violencia, porque para disminuir los niveles de inseguridad no solo es verlo desde el punto de vista de bocinas y que la gente está tomando en las calles, eso es solo un punto, pero hay otras aristas que también son importantes dentro del tema de seguridad, como el hecho de que los ciudadanos no respetan a los policías, y esa es una realidad que nosotros vivimos, porque tanto los policías no conocen hasta dónde llegan sus funciones, como los ciudadanos no respetan a los policías. Miren el hecho del policía que quería cerrar el lugar, y eso se hizo viral, de la persona que grabó y le dijo, pero usted no me puede detener a mí aquí. La irreverencia del ciudadano. Exacto, no, en el hecho de que el policía decía, yo vine a ver usted no puede estar abierto. Y el ciudadano decía, pero ¿dónde lo dice? Y la verdad, yo en ese sentido le di un poco de, quizás siendo solidaria con el policía, de que yo entiendo que fue que él no supo cómo ejecutar la acción, porque probablemente nosotros no sabemos si él recibió una denuncia, por ejemplo, de que en ese establecimiento, ojo, estoy poniendo un ejemplo para que no digan que yo estoy diciendo que ahí estaba pasando algo. Puede ser que estuviera pasando una situación, él recibiera una denuncia y él tenía, por tanto, que ir a ver. Pero para eso, él tenía que hacer una operación o encubierta o tenía que tener una orden del Ministerio Público. Claro. Entonces él no supo qué contestarle al ciudadano. Claro. Gineuri, yo creo que en este momento en que la población dominicana está atravesando por tanto temor, precisamente por el tema del vandalismo en Haití, yo quiero saber tu opinión acerca de la penetración de ciertos tentáculos de las bandas y de las pandillas que operan generalmente en la zona céntrica de Puerto Príncipe, que han ocupado ya más del 80 o 90% de los territorios, básicamente por el comando de alrededor de 80 bandas criminales conocidas. Habrán otras menores, pero conocidas unas 80. ¿Tú crees que la República Dominicana, número uno, está haciendo lo apropiado para contrarrestar este peligro? Y número dos, eventualmente nos pudiéramos ver en una situación peligrosa por la penetración de estas bandas si no se recrudecen estas medidas migratorias? De hecho, yo vengo diciendo desde hace un gran tiempo que nosotros en República Dominicana estamos a salvo porque ellos, las bandas, no tienen sus ojos puestos en nosotros. Así es. Porque desde el hecho, incluso desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, nosotros debemos recordar, ir atrás hacia esa época. Cuando sucedió el magnicidio, nosotros no teníamos un operativo en la frontera en ese momento. Para nada. Sucedió el problema
Claro. Y el presidente habló y luego dijo 10 horas después que se estaba reuniendo con el Consejo de Seguridad en la República Dominicana. O sea, nosotros no teníamos un operativo de emergencia. No. El plan Gavión, que es el plan que se debe ejecutar en el momento de emergencia, no se estaba ejecutando. Se esperaron 10 horas para luego ejecutarlo. Y entonces, en ese sentido, nosotros vimos declaraciones en días pasados de Claro, de barbecue, diciendo Ajá. que iba a venir a corta cabeza. Exacto. Entonces también estamos conscientes de que no hay una seguridad real en la frontera. De Wow. que ustedes han visto que en ese 2021 hablaron de que se habían enviado 12,000 militares a la frontera, pero se estaba haciendo trasiego de combustible y se estaba contrabandeando combustible. Así es. Entonces, si actualmente se está haciendo lo correcto, yo creo que lo que se está haciendo ahora, y saludo la decisión del presidente de hacer este diálogo, incluso con los partidos de oposición, eso es lo correcto. Sincerizarnos con el tema de Haití y nosotros poner sobre la mesa la realidad que está viviendo la República Dominicana. Sin tapujos. No decir, nosotros estamos salvaguardando la frontera, donde realmente ustedes saben, no hay que ser un especialista para saber que ahí no habían 12,000 militares, porque No. ¿dónde estaban? O sea, los demás que están de posición en cuanto a la cantidad de miembros que tienen las Fuerzas Armadas, no estaba esa cantidad en la frontera. Entonces yo creo que lo que ahora se debe hacer es llegar a un diálogo efectivo, donde se ponga sobre la mesa los puntos reales de la frontera y sí se lleve a cabo un operativo. El presidente también decía que nosotros tenemos un sistema que él tenía todos los datos biométricos de esas bandas en Haití. Pero señores, no tienen los mismos haitianos los datos biométricos de esa banda. Ahora lo vamos a tener nosotros. Buenísimo. Definitivamente el tema de la seguridad es muy vinculante a todo lo que es la sociedad. El 60% del caso de la delincuencia en la República Dominicana es por convivencia y la 60 y 40 por delincuencia, diferente a los otros países de la región. Hoy vemos que el Ministerio de Defensa acaba de tomar una decisión de prohibirle a los militares que vayan a lugares públicos con armas de fuego. Así Desde el es. punto de vista del impacto, ¿qué lectura como especialista le da? ¿Tú crees que eso puede ayudar a reducir el tema de la convivencia en la República Dominicana? Bueno, de hecho, y que estos datos que señalas, debo también agregar que sucede desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ese es el periodo donde, según verdad los datos, se dan estos problemas de convivencia. Y si entonces analizamos, decimos, pero durante el día, ¿qué pasa? Durante el día, la gente generalmente que está en sus labores no suceden tantos temas de convivencia, por eso incluso tiene sentido en cierto modo lo de las bocinas, pero no es, como le decía, no es el cómo, no es el qué, es cómo se ejecuta. En ese sentido yo he sido partidario, y lo he dicho en otras ocasiones, de que aquí en República Dominicana, en el caso de los militares, se puede hacer como en Chile, que se le permita la tenencia más no el porte, mientras ellos no estén en funciones. Exacto. ¿A qué me refiero? Que ellos puedan tener su arma, por ejemplo, dentro de su vehículo, porque no puedan entrar a un establecimiento con su arma, y si la tienen, o sea, sea simplemente tenencia, no porte de la misma. Porque cuando se dan altercados, por ejemplo, en sitios de bebidas que está un militar involucrado, ustedes saben cuál es el desenlace. Sobre todo incluso con el tema de los feminicidios. Lamentablemente cuando se dan, ustedes ven que en muchos casos son militares que tienen su arma y entonces hacen este hecho. Lo digo porque ustedes saben también que en República Dominicana no es tan fácil conseguir un arma por el precio. O sea, y se supone legalmente estamos hablando por el precio y porque debe cumplir con unos En requisitos. sentido general, ¿tú piensas como especialista que esa decisión del Ministerio de Defensa de una forma u otra es positiva y le agrega, no la aporten en el negocio, sino que la dejen en su vehículo y en otros países la dejan en la misma institución? Para identificar a los oyentes, yo soy sargento del ejército, terminé mi función aquí, llegué al Ministerio de Defensa y guardé mi arma en un locker. Nos vemos, señores, ya tú sabes. Hasta mañana. Y yo salgo desarmado. No estoy de acuerdo que en un locker. Sí estoy de acuerdo que era lo que agregaba con la medida, en cierto modo, del Ministerio de Defensa, pero como tal, yo agregaría que se le permite la tenencia más no el porte, porque tú no le puedes decir a un militar que la deje guardada, porque tú no sabes en ese locker qué pueda pasar con esa arma. No, pon un locker una figura, una metáfora. Pero que la deje guardada. La idea es que recuerden que el militar es un personal que está también sujeto a riesgo.
realice una función donde muchas veces se ven sometidos a riesgo y deben de tener su arma con ellos, lo que no deben portarla, por ejemplo, en establecimientos. Exhibirla, y exhibirla, sí pueden tenerla, como es en Chile, por eso puse este ejemplo, de que la tienen con ellos, por ejemplo, en su vehículo, la tienen en su hogar, pero no la tienen con ellos cuando no están en función. Estamos conversando con Gineuri Díaz, quien es subsecretaria de la Comisión de Defensa del Partido de la Liberación Dominicana, analista política y experta en seguridad. Has hablado de los aspectos referentes a los militares, al tema de la convivencia, incluso horarios. Pero hay un punto importante en el marco de la seguridad, que es el ordenamiento jurídico, en este caso de República Dominicana. Obtener condenas para cualquier infractor de la ley es sumamente difícil en República Dominicana por el orden procesal. ¿Qué recomendarías a lo que es esta estructuración para que podamos obtener condenas más expeditas y que un violador, un ratero, un ladrón no tenga 80, 70 procesos inconclusos sin condena y poder tener más seguridad? Y que es el principal factor por el cual los policías muchas veces se detienen a hacer sus funciones, porque los policías dicen, nosotros por ejemplo detenemos a un delincuente y por la debilidad del sistema judicial de la República Dominicana, ese delincuente a los 5 días está fuera y entonces el delincuente es un enemigo del policía. A las 48 horas. Por eso, bueno, estamos hablando quizás de que el proceso, vamos a decir, entonces el policía se limita muchas veces a cumplir sus funciones, y en este caso debo, aunque soy civil, hablar en ese sentido. Los policías se limitan a hacer sus funciones porque dicen, no, yo me veo en riesgo, porque el sistema judicial de la República Dominicana tiene debilidades y yo creo que se debe hacer un estudio, así como se está haciendo. De hecho, se inició en el Consejo Económico y Social, se inició un trabajo en este sentido y no se le dio continuidad. Yo creo que el sistema de justicia de la República Dominicana... Pero espérese, mi querida Gineuri. Yo ahora voy a preguntar franco y directo, como hacemos aquí en el Gobierno de la Tarde. En tiempos previos a lo que era, ¿te acuerdas, Prida? Ya no el orden procesal actual en la fase probatoria, sino inquisitoria, el tránquelo. Cuando Joaquín Balaguer, usted infringía la ley, tránquelo, le daban una camisa de palo y después veían. Pero había una sociedad mucho más justa y mucho más pacífica. ¿Crees que debemos volver otra vez? Un sistema de consecuencia, directo, más rápido. Un sistema que nos ha hecho crecer, porque es algo, incluso eso robustece la democracia. Sin embargo, en ese orden, yo estoy hablando del sistema de justicia, no en cuanto a lo que se refiere al sistema policial, porque si nosotros volvemos a ese tiempo, nosotros no tenemos control de lo que pueda suceder, porque aún en República Dominicana se dan casos, y eso debemos tomarlo en cuenta, de abusos. No olvidemos ese joven. Vuelvo otra vez directo de usted. Ese joven que murió en Ágora Mall, ustedes recuerdan, que lo llevaron desde Ágora Mall, lo llevaron quizás no debería mencionar este centro, lo estoy haciendo para que la gente simplemente haga memoria. Y los llevaron al destacamento de Naco, pero lo llevaron porque quien estaba a cargo de la seguridad de ese establecimiento, como era coronel, y los coroneles también en algún momento hacen sus funciones privadas, él se puso el traje de coronel y fue y lo llevó. Entonces eso no debería de ser. Ahora, lo que sí no está bien es en lo que se refiere al Ministerio Público y lo que el sistema de justicia de la República Dominicana establece. Aquí hay casos donde violadores, si tienen, por ejemplo, un arraigo y alguien incluso se hace responsable de ellos, salen libres, donde incluso es probatorio lo que el caso. Pero volvemos ahí otra vez, mi querida amiga Gineuri, y perdone que le interrumpa otra vez. Es que yo quiero que usted me diga qué sistema y en qué sociedad era menor la delincuencia, cuál había más seguridad. En la cultura del tránquelo, con esas excepciones donde usted dice, o sencillamente en la de hoy, en donde el orden procesal tiene que ser en el marco probatorio, y si el violador no solamente tiene el arraigo, hay que probar y tiene que accionar la víctima, porque si no, y preservar los derechos de él como infractor, más que los de la misma víctima. Entonces, ¿qué sociedad era más segura? ¿La de ayer con el tránquelo o la de hoy con esas garantías democráticas? La sociedad de ayer, entre comillas, era más segura, porque recuerden entre comillas era más segura porque se supone que la gente por temor no hacía ciertas cosas, pero también había muchos abusos incluso de las autoridades, y las mismas autoridades cometían actos delincuenciales, violaban niñas y no tenían acto de consecuencia. ¿Sigue pasando? Pero actualmente lo que nosotros tenemos que hacer es robustecer el sistema de justicia de la República Dominicana. Se
sentarse, así como se están sentando los sectores y los partidos de oposición en cuanto al tema de migración y de la frontera, así nos sentemos en cuanto al tema judicial, porque sí se inició un proceso en el Consejo Económico y Social y eso no se le dio seguimiento. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal incluso de años que ya no está ni siquiera adecuado a lo que está viviendo actualmente la República Dominicana. Gineuri, debe revisarse en el país el protocolo de seguridad, porque vemos en ciertas áreas, por ejemplo, el ciberdelito. Vemos la persecución electrónica, ya por el tema de redes sociales, que te dan seguimiento pero inició por la parte electrónica y te atracan ya físicamente. O sea, y desde la cárcel. Y desde la cárcel. Hay una cantidad de modus operandi que tú dices, ven acá. Y creo que el país no ha hecho un cambio en el protocolo de seguridad. Entonces, por eso te hago la pregunta. ¿Debe el país revisar el protocolo de seguridad en todo el sentido de la palabra? Claro, pero esto es algo incluso que no lo va a poder hacer, incluso el presidente no lo ha podido hacer en 4 años, aunque el presidente, recordemos que en su plan de gobierno del año 2019 dijo que él iba a acabar rotundamente con la delincuencia en la República Dominicana. No ha podido, no porque realmente quizás dentro de los planes y proyectos que él ha lanzado, que no ha sido, el problema no ha sido los planes y proyectos, ha sido la ejecución y el seguimiento, no ha podido disminuir los niveles de inseguridad como tal. Existen planes que sí han podido dar al traste con la disminución de la inseguridad, incluso planes de seguridad, como bien tú señalas, el plan Mi País Seguro, se supone que si se hubiese aplicado de la forma adecuada, pudiera estar dando resultados, pero el tema es que se lanzan medidas y luego no se ejecutan. Entonces, como tal, debe haber un cambio, como tú estableces en los planes de seguridad, pero debe de haber una ejecución. Miremos el día de hoy, donde en la comisión que le da seguimiento al plan de seguridad como tal, que ya está establecido porque ya hay un plan de seguridad, esa comisión es para darle seguimiento. Hablaron de nuevo de las body camps que estamos hablando desde el 2021, estamos hablando de esa body cam. Si alguien me preguntaba en estos días, ¿y qué pasó con las body cams? Porque los policías no lo vemos con ella, y aquí están hablando de nuevo con las body cams, están hablando de nuevo del patrullaje por cuadrante, pero eso es algo incluso que se estaba haciendo desde el gobierno pasado. Simplemente era un tema de seguimiento. Están hablando de la especialización de más agentes, y eso es importante, porque la reforma de la policía, señores, no es algo que se puede resolver en 4 años, y el presidente, qué bueno que lo ha admitido, pero tampoco es algo que inició con este gobierno, inició incluso desde la gestión pasada. Simplemente se han venido suscitando cambios. Gineuri, debo de preguntarte, hace poco el MIBET presentó algunos avances, ¿no?, de la cárcel de Las Parras, y prometen que será una cárcel sin teléfonos celulares y sin privilegios en las celdas. ¿Cuáles tú entiendes que serían las reivindicaciones que hacen falta para que el sistema penitenciario se limpie? Porque yo no pienso que sea un tema de teléfono, ni que sea un tema de celdas. Yo creo que va más allá. En el nuevo modelo penitenciario, por ejemplo, en la que ya está ejecutándose en las cárceles, por ejemplo, de Najayo, hombres y mujeres, también se cuecen habas, también hay personas ahí que tienen teléfono. Muchos de los atracos que suceden y de los delitos electrónicos son también de esas cárceles. Amor de Dios. No solo son de la Victoria, como se le quiere vender a la población. Ahora, hay una realidad. Yo pude estudiar el nuevo modelo penitenciario, de hecho me llegó, fue enviado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ustedes seguro también le llegó, porque le llegaron a muchos comunicadores y a personas que también trabajamos en el tema de seguridad, nos llegó un modelo. Entonces, yo pienso que ya ese modelo que estaba establecido, y de hecho la cárcel de Las Parras, que ya estaba prácticamente para inaugurarse, lo que debió hacer fue una continuidad de Estado, inaugurarse y comenzar a ejecutar ese plan de la manera adecuada, porque aunque se bloqueen las señales, señores, eso no es de ahora, que se dice que se bloquean las señales en las cárceles y se siguen haciendo atracos. Yo creo que también debe de ser un tema del modelo penitenciario, ejecutándolo de una manera responsable, pero sobre todo las cabezas de quienes ejecutan este modelo penitenciario, porque siempre se hacen excepciones y ahí está el problema. Totalmente. En sentido general, ¿qué te parece la reforma policial? El cambio de uniforme, precisamente la body scan. El gobierno está anunciando hoy que el día 2 se inicia en 1100 un programa piloto en el Gran Santo Domingo, sobre todo, que es el más grande, para poner a disposición 1100 nuevos agentes para la policía por cuadrante. ¿Tú crees que la reforma policial, con los logros que se han exhibido hoy, no ha sido suficiente? Y si te toca encasillarla, ¿dónde la inscribe? De eso hablaba. ¿Está estancada
retroceso o un avance significativo? Bueno, yo lo veo estancado porque esto que se está planteando en el día de hoy es lo mismo. Si ustedes lo buscan, googleenlo y busquen Plan Mi País Seguro y busquen el plan de seguridad que se lanzó en el año 2021. Estamos hablando de lo mismo. Esas body camps estaban... Esas body camps estaban... Es una copia, esa continuidad de Estado. Bueno, lo que pasa, Julia, lo que pasa, mi querida amiga Julia. Estado. Perdón, Jenny, con tu respeto. Pero espérate, continuidad de Estado a algo que se anunció y luego lo anunció igual, o sea, un copy. Eso es continuidad de Estado. Pero no, señores, el debate después, la mitad de ella. Vamos, los copies son continuidad. Recordemos que las 14 medidas que había dictaminado el ex comisionado ejecutivo, que en ese caso era José Vila del Castillo, para la reforma de la policía, estaban esas body cams en esas 14 medidas. Estaban también, eso fue luego de la muerte del joven en Ágora Mall. Recuerden que a raíz de eso se hizo esa revolución y dentro de esas 14 medidas estaban exactamente las body cams, pero también el patrullaje. Pero se inició en los Alcarrizos, el patrullaje por cuadrante. Se inició en Cristo Rey, porque recordemos, señores, que Cristo Rey ha sido el barrio modelo donde siempre se ejecutan los planes de seguridad. No olvidemos que el plan de desarme de la población también se inició en Cristo Rey y luego Cruz Jiminián dijo públicamente, después que estuvo en el lanzamiento, mire, para los delincuentes yo tengo mi arma, por si acaso yo no le entregué. Eso no puede olvidársela a la gente. De que en realidad, como bien decía yo anteriormente, el tema no es los planes, el tema es la falta de ejecución. Han sido planes reales, por ejemplo, y bien esquematizados. Por ejemplo, yo felicito al presidente porque, por ejemplo, él incluyó en este plan que los policías van a utilizar las pistolas las Taser, las Taser. Pero son letal. Exacto. Y qué bueno, porque nosotros, de hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar el plan de seguridad del ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí nosotros incluimos que los policías patrullaran con pistolas no letales, la Taser, y él las incluyó en este comunicado que hablan en el día de hoy. Los patrullajes por cuadrante. Ahora estamos hablando de alrededor de 72 cuadrantes. Antes solo se hablaba del cuadrante del Gran Santo Domingo. Nosotros también lo incluimos en ese plan de seguridad que está ahí, que ya existe, porque en la República Dominicana el problema es que los policías no están especificados de acuerdo al territorio. Usted no puede tener un policía patrullando, por ejemplo, en Guarica, no es aquí, y sea el policía con el mismo entrenamiento que está patrullando allá en Jimaní. Porque claro, no es son realidades distintas. Son realidades distintas. Pero ya hablaba finalmente mi querida amiga Gineris Díaz, subsecretaria de la Comisión de Defensa de Seguridad del PLD, de las propuestas del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato presidencial próximo pasado, Abel Martínez. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral acaba de evacuar una sentencia en donde imposibilita al PLD, y eres política, no te puedo dejar ir de aquí, se van a hablar de política, donde imposibilita al PLD de seleccionar su candidato presidencial de forma anticipada ahora en el 2026. ¿Qué valoración tienes al respecto? Yo estoy de acuerdo, yo creo que se debe de hacer cumplir la ley. Se debe de hacer cumplir la ley. El tribunal hizo lo que debe hacer cumplir la ley. Se deben cumplir los plazos. Y siempre la gente dice, bueno, porque ya ustedes me entraron en el tema político, la gente dice, pero se hizo anteriormente, pero se hizo una consulta ciudadana. Y se hizo con la anuencia, ¿verdad?, de todos los miembros y de los miembros del Comité Central. Entonces, en este sentido, debe de hacerse también con la anuencia de los miembros del Comité Central, pero como tal, nosotros estaríamos violando la ley. Y un partido... Entonces se violaría ahora, pero ayer no se violó. No, porque en ese entonces nosotros hicimos una consulta ciudadana y estaba incluso avalada por la Junta Central Electoral. Estaba dentro del cumplimiento de la ley. Entonces, actualmente, que yo pienso que se debe hacer cumplir la ley. Nosotros como partido no podemos incumplir la ley. En pocas palabras, hay una tendencia dentro del PLD que dice que la no elección temprana de un candidato presidencial apunta a la erosión de ese partido. Y otros dicen que la elección temprana lo que anticiparía sería una crisis con los demás aspirantes que no están de acuerdo con eso. Yo creo, ¿en qué tesis te inscribes tú? Yo creo que en este momento el PLD lo que está es para hacer una introspección. Yo lo decía fuera del aire. Porque como partido, y aquí me quité el traje de especialista y voy a hablar como política y como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros debemos hacer una evaluación real y eso es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento. Porque muchos han querido vender la idea de que el problema estaba, incluso lo han dicho popularmente. El presidente del partido dijo
lo que era un tema, si el candidato habría sido otro gallo habría cantado. Bueno, pero es que si el problema era el candidato, nosotros debimos de tener al menos 5 senadores. Ay, yo le decía a Julia, no uno, que no lo tenemos. Deberíamos de tener 5 senadores y al menos 50 diputados. Si el problema era el candidato, recordemos, señores, que las boletas eran separadas. Se elegía el presidente en una, el diputado en otra, por ejemplo, la parte congresual, y se elegía el senador en otra, y también los alcaldes se eligieron primero. Entonces, si el problema fue ese, nosotros deberíamos de tener varios diputados. Entonces el problema era el gallinero. El problema era el gallinero. Ay, santísimo. Gracias, Gineuri. Yo debo decir yo creo que nosotros como partido estamos en un nuevo comienzo. Tenemos un secretario general joven que le ha dado un nuevo matiz al partido, que es muy un profesional, un político acabado. Y yo creo que este trabajo que está haciendo el secretario general le ha dado una luz diferente al partido y es el momento de nosotros reconstruirnos. Todas esas piececitas que se rompieron, todos esos compañeros que están dolidos y que se han alejado, es el momento de nosotros vivir ese proceso y volvernos a recomponer. Y luego entonces elegir un candidato presidencial. Gineuri Díaz, gracias por haber participado con nosotros, analista política, experta en seguridad y subsecretaria de la Comisión de Defensa del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya que estamos fuera del aire, hablas de que no fue un problema de... Sí, estamos fuera del aire. Sí, fuera del aire estamos. Nadie nos está escuchando. Entonces, como ya tú decías que el problema no era del gallo, tampoco el asunto es de gallinero, pero dice que el trabajo del secretario general de ese gallinero, y no será el problema el presidente del gallinero. Llévatelo, Mariña.